apenas en quinto año de colegio, o sea, un décimo. Ahorita mismo, así no me presenté, soy Sebastián Tuberquia, que estoy ahorita mismo cursando segundo año de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación. Entonces voy a explicarles un programa que hice aquel primer año que empecé a programar, que es algo sencillo, básico, pero que fue, la verdad, para mí fue impactante porque a los estudiantes que estaban en el colegio les facilitó y les ayudó bastante. Y luego me puse a pensar, ¿por qué no existen estos tipos de herramientas ya en la educación? Entonces es allí donde logré conseguir esta motivación y espero que ustedes también se motiven y sea de ayuda para entonces complementarlo, ya sea capacitarse en lo que sería las bases para poder lograr conseguir, a lo mejor, bueno, claramente aquí habrán personas que ocuparán sus puestos, primer puesto, segundo puesto y tercer puesto, bueno, grupos, pero espero que aquella persona pues que ocupe estos puestos tomen en consideración estas variables y todas estas acataciones que vamos a hablar. Como segundo punto de esta segunda hora vamos a hablar también sobre un segundo programa que esta ocasión fue expuesta al Senacid y que esta fue, bueno, yo participé en varias secciones, lo que sería escolar dentro del mismo colegio para poder clasificar regional dentro del mismo, bueno, yo soy de Boca del Toro, toda la sección del colegio de pequeño lo hice en Boca del Toro, fue la universidad que vine para aquí, para Panamá. Entonces, les voy a hablar desde mis experiencias, desde, bueno, Boca del Toro no tiene buenos sectores educativos, por así decirlo, entre comillas, en términos de accesibilidad. Así que es por eso que este segundo punto va a ser importante para hablar. Y como logramos clasificar regional, logramos también pasar lo que sería obtener un puesto a nivel nacional. Y la verdad es que fue bastante satisfactorio, pero no es lo que yo quiero que ustedes hagan, porque quiero que ustedes hagan algo más y yo les voy a hacer las críticas al producto que yo hice, que espero que ustedes tomen en consideración y bueno, a lo mejor, espero, lo apliquen. Entonces ya para empezar, para no aburrirlos, vamos a empezar lo que sería hablar sobre la estructura de la educación. Pero ¿saben qué? Para poner esto un poquito más divertido, no llamemos esto estructura de la educación. Vamos a llamarlo como el HTML de la educación. Va a ser algo más, un poquito más dinámico, un poquito más chismoso. Entonces nosotros vamos a hablar, si queremos hablar del origen de la educación, nosotros nos tenemos que remontar hace 10.000 años atrás. Bueno, según estudios, el periodo del Mesolítico empezó hace 10.000 años atrás. ¿Por qué menciono este periodo? Resulta cuando ya los humanos ya dejaron de ser nómadas y empezaron a ser sedentarios. Entonces ya existían dos tipos de trabajos, la caza y la agricultura. Recordemos que este periodo empezó a surgir lo que sería la agricultura. Ya existían dos tipos de trabajo, o sea que iban a subdividirse grupos que iban a orientarse cada quien en su categoría. Aquellos que cazan y aquellos que hacen agricultura. Aquellos que cazan tienen sus tácticas y todo lo demás. De forma estadísticamente, iban aquellos que solamente tenían la robustez para poder hacer la debida caza, y aquellos que no se quedan haciendo la cosecha, lo que producía la naturaleza, y ellos lo recogían y hacían las debidas técnicas de agricultura. Entonces, esta segunda categoría de agricultura fueron donde los jóvenes, los niños fueron introduciéndose más en el tema del trabajo. Entonces, he aquí algo importante. En esta sección, los niños, de forma natural, ellos aprendían del mundo de forma jugando. Ellos iban explorando, iban conociendo e iban jugando claramente, y entonces ellos con estas actividades, ellos iban adquiriendo sus conocimientos. Entonces, científicos dicen que esto deja como evidencia de que el humano, por naturaleza, ya por sí sola, ella aprende es explorando, jugando e interactuando. Entonces, esto fue importante, pero al ellos aprender sobre agricultura, entonces vieron de que era algo factible de que los niños supiesen sobre agricultura, supiesen sobre procurarse sobre qué tiene este terreno y haz lo tuyo y listo. Haz las cosechas y sigue con la técnica de agricultura. Entonces las personas empezaron a tomar, bueno, los líderes empezaron a tomar
como esto, como un trabajo solamente para los niños. Esta, esta cultura se fue extendiendo de una forma que fue efecto bola de nieve, que ya vamos a hablar sobre esto, donde básicamente los niños solamente se dedicaban a trabajar, pero a trabajar en agricultura. Pasó el tiempo y entonces estamos hablando cerca de la Edad Media. ¿Qué hay en la Edad Media? Estamos hablando del feudalismo. Básicamente aquellos reyes utilizaban a los niños como forma de trabajadores o de esclavos, no quiero decir esa palabra, pero así era, donde ellos solamente se dedicaban a lo que sería la cosecha. Entonces, donde ellos no obedecían a las leyes o a los órdenes, entonces se les castigaba. Esto de obedecer órdenes necesito que se le acuerden, es muy importante. Al ellos no seguir con, digamos, con una ley, entonces era castigado gravemente. Esta cultura se fue cada vez incrementando y empeorando, a tal punto cuando llegó, estamos hablando de la revolución industrial, básicamente los niños, pues, esto es historia, los niños trabajaban, pero es en este punto que es el inicio del fin de la explotación infantil. Sé que en la actualidad aún existe este tipo de explotación, no debería pasar, pero en este punto de la revolución industrial, básicamente los niños claramente, todos en la familia debían trabajar para poder traer algo a la casa, pero fue en este siglo donde básicamente muchos líderes políticos empezaron a decir, creo que esto no puede estar pasando. Pero fue realmente el movimiento protestante quien dijo que realmente esto no debe estar pasando y alguien se puso sobre esto. Y creo que ustedes conocen a Martin Luther King, que básicamente él luchaba básicamente por los derechos de muchas personas. Los niños ya básicamente no dejaron de trabajar, sino que se les aplicó una especie de rango. Niños de tal edad, son que trabajan 48 horas al día. Perdón, 48 horas a la semana, disculpen. Niños de tal edad, trabajan hasta 72 horas a la semana. Y así se iban extendiendo hasta que ya básicamente cumplía la edad y ya básicamente tenía horas laborales como cualquier adulto. Martin Luther King básicamente él dice con esta frase, la función de la educación es enseñar a pensar intensamente y críticamente. Es importante eso. Inteligencia más carácter. Ese es el objetivo de la verdadera educación. Es realmente profundo, lo voy a admitir, pero lo que me entristece es que esto jamás se cumplió. Porque básicamente ellos analizaron y dijeron, ¿tú quieres que el joven o el chico piense intensamente, críticamente? ¿Sabes qué? Vamos a introducir lo que son materias que involucren análisis y esto lo demás. Entonces ellos confundieron los términos de que el niño explore y utilice herramientas que ya con ayuda de la humanidad hemos alcanzado a lograr y con esta podemos entonces ir avanzando como civilización y alcanzar nuevos objetivos y metas que a lo mejor nosotros nunca nos hemos imaginado alcanzar. Entonces lo que ellos dicen, bien, ¿sabes qué? Para las escuelas, que es en esta imagen, para las escuelas nosotros vamos a implementar lo que sería. Como para aquella época había mucha gente analfabeta, entonces lo primero que tenían que conocer dentro de los colegios era poder leer y escribir. Después de esto, cuando ya conocían sobre todas estas pequeñas cositas, ya se le iba introduciendo lo que son las materias, que solamente se les introducieron lo que serían las materias de matemática, que para pensar críticamente, intensamente, y además los valores, que realmente me preocupa mucho en la actualidad que los valores no se practiquen bastante, porque realmente eso es lo que define un ser humano, que después vamos a hablar de lo que sería entrar en el tema con lo que sería la inteligencia artificial y todo lo demás, que ya ahorita viene, que eso es lo que realmente diferencia entre el humano y un robot, entre comillas. Resulta que si ustedes ven esta imagen, esto se fue replicando por todos los tiempos hasta la actualidad. Bueno, no tan actualmente, porque la actualidad, esta es la nueva actualidad.
La pandemia, tristemente, lo que hizo fue romper más la brecha que ya existía en la educación. Aquellas personas que tuvieron problemas en el colegio, ya sea de aprendizaje o cualquier otro tipo de causa, la pandemia empeoró las cosas. Pero no fue por, digamos, la pandemia, ¿qué culpa la pandemia? Realmente hay que analizar la situación y decir, oye, nosotros podemos cambiar la educación, nosotros podemos hacer algo por la educación. Entonces, esto es lo que yo quiero hablar con ustedes, sobre toda esta historia que nosotros hemos hablado de forma resumida, porque yo no quiero que ustedes se sepan, digamos, fecha, junio, yo no sé qué, diciembre, qué día y qué año. Solamente quiero que sepan los efectos que hubo en la educación desde sus inicios, que fue allá en la prehistoria, hasta la actualidad. Bien, entonces, hablando sobre todo este tema de la historia, al final de todo, ¿qué es la educación? O sea, hablando en términos profundos, en términos analíticos, la educación para muchas personas, si ustedes le preguntan a alguien, seguramente les van a decir, no, es algo que yo enseño. La educación es enseñar, enseñar un tema. Pero yo no lo siento así. Y a lo mejor muchas personas no van a coincidir conmigo, o a lo mejor otros que sí, pero según el análisis, entra otra palabra que no es enseñar realmente. ¿Pero qué es esa palabra? Ya sé, es inculcar. Inculcar cae perfectamente a la palabra de la educación en la actualidad. Voy a hablar específicamente acá en el territorio panameño porque claramente se habla en el mundo entero. Hay otros tipos de metodología que están usando muchos países para educar a sus jóvenes en el país. Entonces, vamos, si hablamos de enseñar, inculcar, qué diferencias trae, nosotros vamos a hablar lo que serían son las definiciones de enseñar e inculcar, que en este caso traje las definiciones de la RAE. Bueno, sabemos que la RAE es aquella que recopila toda la información que provee la sociedad, utilizando ya sea los términos o las palabras. En esta ocasión, enseñar, según la RAE, utilizando todo este tipo de análisis y de recolección de datos, hay dos definiciones bueno, las dos primeras, las dos definiciones que me llaman mucho la atención. Un verbo transitivo, verbo infinitivo, que es instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. Bien, esto no me dice mucho, la verdad, pero la segunda sí me llama más la atención todavía. Verbo transitivo, dar advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y guía para obrar en lo sucesivo. Si ustedes volvemos otra vez al pasado, hasta el periodo del Mesolítico, aquellos niños donde exploraban por sí solos, ellos no tenían básicamente una persona que les inculcaba sobre cierta ejecución de la agricultura. Ellos iban explorando, iban conociendo. Claro que ellos tenían su guía, decir, creo que si haces esto es más fácil y entonces se ahorra en términos de tiempo. Pero donde entonces la persona se le inculque un tópico, entonces las cosas son distintas. Porque dice verbo transitivo, infinitivo, apretar con fuerza algo contra otra cosa. Tiene casi sentido, pero la segunda es la que realmente toma más hincapié, que dice repetir con empeño muchas veces algo a alguien. Esto para mí tiene mucho más sentido, ya que, digamos, actualmente, en la forma en cómo se califica la educación para los estudiantes, muchos jóvenes se preocupan, tienen mucho estrés por sus notas. Y eso es lo que realmente me pone un poco triste, porque muchos jóvenes realmente no van a aprender por la enseñanza, sino van a memorizar, porque le inculcan un tópico. Quiero hablarles sobre una metodología que sigue Finlandia, que creo que me gustaría que ustedes, si tienen tiempo, investiguen un poquito más, que Finlandia básicamente elimina lo que sería todo este tipo de inculcación y también elimina lo que sería el tema de los parciales, por así decirlo, y exámenes finales, donde básicamente el joven eh, o la joven va explorando lo que son los temas que se le vaya a impartir, pero es de una forma totalmente distinta. Desde pequeños básicamente no hay ningún tipo de asignación que les preocupe.
Ellos van lo que sería es a explotar lo que nosotros tenemos, lo que las máquinas no tienen, lo que sería es la parte, lo que sería la comunicación, la parte de arte, la parte artística. Ya sabemos, digamos, hablar en público, un robot no lo puede hacer. Digamos, programar como arte, nosotros podemos hacerlo porque ahorita vamos a hablar también sobre o algo que puede realmente hacer, provocar algo fuerte en el futuro, que quiero hablar con ustedes, y también influir y todos estos temas que básicamente involucran son los sentimientos humanos que una máquina no lo puede replicar. Hablando de ya de todo un poco, vamos a ver lo que sería cuál es el objetivo de la educación. Porque si al final de todo la educación, entonces, ¿para qué es? ¿Cuál es su objetivo? ¿Con qué finalidad? El objetivo de educación lo que tiene son formar profesionales, formar a alguien según su gusto, ya sea a mí me encanta el área de dibujo, a mí me gusta el área de, qué sé yo, teatro, a mí me gusta ser informático, me gusta hackear a NASA o algo por el estilo, no sé. A mí me gusta programar videojuegos, a mí me gusta construir edificios, a mí me gusta diseñar edificios. Realmente el mundo es vasto según las necesidades de cada quien y realmente me parece que es impresionante el talento que posee cada ser humano y cómo ésta la puede explotar. Solamente que tristemente la educación no sabe cómo hacer que el estudiante conozca acá cuáles son sus fuertes. Aquellos estudiantes que sí lograron conocer cuáles son sus fuertes, realmente me llena de mucha pasión de que aún hay como luz de toda la oscuridad. Y quiero que ustedes, bueno, si uno de ustedes está escuchando esta posición y a lo mejor ustedes están en una carrera que no les gusta, hablando ya un poco sentimental, bueno, lo único que puedo dar como recomendación es que aún no desistan de sus sueños, que aún todo es posible. Entonces, hablando de profesiones y todo lo demás, aquí les traje las profesiones más demandadas en Panamá en el año 2020. Esto fue una reacción que se hizo a principios de 2021, así que yo ahorita mismo, esta es la pequeña didáctica que iba a hacer, pero como no puedo traer a, creo que se llama Dolly, que es el pajarito que hace los cuestionarios aquí en Teams, así que yo voy a escribir cada una de estas profesiones y quiero que ustedes con sus reacciones, un pulgar para si la inteligencia artificial es capaz de reemplazar a los informáticos y una carita enojada si la inteligencia artificial no puede reemplazar a las personas en esta área. Así que yo puse aquí en la sección de comentarios de esta reunión, yo puse la palabra informática, pues para aquellas profesiones que es de la informática en Panamá, y quiero que me gustaría que ustedes reaccionen sobre este comentario porque me gustaría ver qué ustedes piensan si la inteligencia artificial es capaz de reemplazar a los humanos en esta profesión. Si ustedes creen de que básicamente en un futuro no exista un humano que programe, pues me gustaría conocer sus opiniones. Ya van 8 opiniones y ya es bastante, van 11, va bastante. Qué bien. Ok, muy bien. La verdad es que es demasiado interesante porque no, hace poco, creo que, bueno, hay muchos de aquí que están estudiando también programación básicamente. No sé si ustedes han escuchado sobre, bueno, no lo conozco mucho, que se llama el movimiento No Code, que básicamente es como una especie de inteligencia artificial que puede programar y es como que no puede ser, ¿cómo así que esto puede programar por sí solo? Y no lo podía creer y entonces empecé a indagar un poco más en el tema. Pero resulta que es básicamente lo que un humano inicia, él, según ya patrones repetitivos por otros programadores, pues ya básicamente él te saca toda la información que posiblemente vayas a necesitar. Y fue bastante interesante porque yo me dije, oh, mira tú, esta herramienta puede funcionar bastante porque ahorra mucho tiempo y son recursos, tiempo, dinero y todo lo demás. Y la verdad es que efectivamente, como hay mayoría de caritas enojadas, pues programar, pienso yo que es un arte.
la forma en cómo se programa, cada quien es totalmente distinto. Estoy seguro que si a todos aquí en esta sala, pues bueno, aquellos que no saben programación, ahorita vamos a hablar sobre temas también que es en la segunda hora. Vamos a hablar sobre cómo ustedes, aquellos que les gustaría programar, cómo pueden apoyar también aquí en la hackathon. También vamos a hablar sobre ese tema, no se preocupen, no me he olvidado de ustedes. Pero si digamos, ajá, sí, estás hablando de un asistente de tipo, ajá, exactamente, estoy hablando de este mismo. Gracias, Henry. Entonces, si nosotros se nos ponen un mismo tema para programar, estoy seguro que si todos, qué sé yo, revisamos nuestro código, seguramente utilizaremos una forma distinta, ya sea en nombrar variables o una especie de método o una especie de patrón, ya sea para resolución de un problema totalmente distinto. Bien, ya pasamos con el primer punto. Mercadeo y ventas. Otra vez, misma dinámica. Voy a escribir mercadeo y ventas y quiero saber, pulgar arriba, si la inteligencia artificial es capaz de reemplazar a las personas en esta profesión y Carita nos ha si la inteligencia artificial no puede reemplazar a las personas aquí en mercadeo y ventas. A mí me gustaría saber qué ustedes opinan sobre este tema, porque realmente es bastante impactante e interesante. A Carita enojada, Carita a pulgar arriba, muy bien, pulgar arriba. Va casi empatado, va 3-2. Bueno, según con lo que estoy viendo actualmente, bueno, a tiempo va bastante reñido, 4-3, bien. 5-4, va bastante. 7 está sobrepasando pulgar arriba. Y perfecto. Gracias, Fernando. Aquellas personas que, bueno, tengo que vérmelo. Aquellas personas que básicamente, voy a darle un corazoncito. Aquellas personas que, exactamente, que en este tiempo de los 10 minutos, si quieren, gustan, pueden revisarlo. Yo ahorita también voy a verla cuando ahorita termine con la primera parte. Es interesante estas opiniones porque la de mercadeo y ventas es bastante reñida. Yo concuerdo con ustedes. Es hasta cierto punto que la inteligencia artificial puede reemplazar a los humanos en esta profesión, hasta cierto punto, ya sea en la parte de logística, ya sea en la parte de ventas, toda esta parte se puede completar la parte que es automatizada. Esta palabra es importante, automatizada, y ya verán por qué. Bien, pero hay un punto que la inteligencia artificial o la máquina no puede hacer, que es, digamos, que si yo quiero negociar contigo, la máquina va a estar fijo, por un monto fijo, ya sea por muchas variables. Entonces ella por todos estos procesos va a darte un monto en específico. Esta es y nada, porque esto fue lo que realmente yo analicé de los datos. Pero un humano dice, ¿sabes qué? Yo me la juego, te doy, no quiero pagarte $500, te doy 450. No, yo no te, no, no puede ser 450, son 480. Eso es lo único que te doy, más o nada. Y entonces este tipo de negociaciones es algo que son se ven los humanos. Todo bien raro, pero realmente funciona. También hablar en público, que se llama yo quiero vender mi producto, la forma en cómo yo hablo y presento mis ideas y las personas me entienden, entonces las cosas son distintas. Ya que, digamos, la máquina no puede, claro que puede presentarte una idea y puede redactarte algo, pero una voz robótica aún no ha alcanzado hasta cierto punto simularlo con los niveles y los tonos de un humano, que realmente digas, oh, vaya, está hablando con un humano, a lo mejor yo puedo ser un poco sentimental, sacar mi lado más pequeño de mí o mi lado más fuerte de mí, todos estos cambios rápidos y constantes que realmente en la máquina uno puede aplicar. Aún esperemos que, bueno, no sé si a lo mejor llega un punto que se puede hacer. Ay, tercer punto creo que es muy obvio, pero bueno, vamos para allá. Apoyo de oficina. Es el tercer punto de las profesiones más demandadas aquí en Panamá en el año 2020. Me gustaría, misma temática, pulgar arriba. Si aquí la inteligencia artificial o ya sea una especie de robótica o lo que sea puede reemplazar al ser humano y carita enojada si no lo puede hacer. No hay ninguna carita enojada, creo que ya está bastante obvio. Bueno, creo que aquí es básicamente, creo que todos coincidimos en la misma análisis. Llegará a un punto en donde digamos, ya sea cosas que puedan ser automatizadas físicamente. Digamos, supóngase que, digamos, que necesitamos completar
alguna especie de, también de hecho puede ser un archivo digital, pero digamos que todo esto ya puede ser llevado a cabo, digamos, si sucede, estoy en un cajero y básicamente voy mintiendo los productos y todo lo demás, ya esto ya lleva un registro y todo esto ya está organizado. Y si se quiere hacer otro tipo de procesos, ya básicamente la contabilidad ya se hace por sí sola. Apoyo de oficina, digamos, si yo necesito hasta, digamos, una asistencia, básicamente yo puedo consultar directamente con un patrón de foros que ya están ahí por sí. Solamente aquellos trabajos muy únicos y especiales que sean los técnicos en ese sentido, es algo que aún puede seguir en pie. Todas aquellas que hacen mantenimiento, ay, justamente es el cuarto punto, justamente aquellas personas que hacen mantenimiento, escribí bien, mantenimiento, sí, mantenimiento es un tema que realmente me puso un poquito feliz porque de tantas cosas que realmente la inteligencia puede entrar en vigente, mi matemática, pulgar arriba, si la inteligencia artificial puede introducirse allí, carita triste, bueno, carita enojada, perdón, si también el mantenimiento puede, no, la inteligencia artificial no puede entrar en esta área de mantenimiento. Me gustaría conocer un poco. Muy bien, pulgares arriba, muy bien. Llegará a un punto donde básicamente ya hay muchas, digamos, muchas máquinas donde básicamente dicen, hay un defecto en tal situación. Bueno, vamos a hablar en términos de películas. Que dicen, ¿saben qué? Hay un, no sé, daño en tal sector del sistema, qué sé yo. Entonces alguien va y son te dice, bueno, pues se puede arreglar. Pero ¿qué tal si llegará a un punto donde dice, ¿sabe qué? Yo mismo me reparo. Y llegará a un punto donde a lo mejor ella misma puede construirse sus propias cosas. No sé, quién quita que a veces hay que soñar. Y ya la última, que no quiero extenderlos un poco porque ya estaría quitando demasiado tiempo, que después quiero hablar del tiempo de la accesibilidad, que ya me queda bastante, me queda poquito tiempo, que quiero hablar de las finanzas y contabilidad. Cualquier tipo de comentarios o algo que no estén de acuerdo, pueden abrir su micrófono, no hay ningún problema. Este es un tiempo pues para que nosotros interactuemos, para que ustedes discutan, porque este punto realmente ustedes tienen que proyectar sus estrategias para los jóvenes para poder competir. No lo vean en términos solamente por el premio, por favor. Bueno, también sería bueno, bonito ganar un premio. Pero realmente estoy muy emocionado de que hay personas aquí que seguro que sacar de que a lo mejor, espero que sí, logre cambiar lo que sería el futuro de la educación panameña. Esto es muy interesante porque básicamente llegará también a un punto donde todo el registro puede ser automatizada, pero aquellas finanzas que se hacen de forma creativa seguirán pertenecientes a los humanos, porque es algo, cuando se utiliza el término creativo, es una parte que básicamente la máquina aún no puede estar afinada, pero que el humano sí puede percibir, porque es percibir. Lo que la máquina sí puede decir es predecir, pero no percibir. Dos cosas distintas. Pero sí llega a un punto donde los contables, mediocres entre comillas, básicamente pueden ser reemplazadas. Y esto en un futuro puede ser bastante grave. Bien, entonces, ya pasado este punto, lo que sería el HTML de la educación, vamos a hablar de lo que sería la accesibilidad. Yo soy un joven que pasó toda su vida de su juventud, bueno, no pasó mucho, pero su colegio, escuelita y todo lo demás en Boca del Toro, eh, la sociedad es bastante apartada en términos en términos de clases sociales. Entonces se nota la diferencia entre aquellas personas que tienen acceso a educación y aquellos que sí. Entonces, tristemente, voy a hablar sobre los colegios públicos, que realmente me ponen bastante triste. Muchas clases son, bueno, muchos salones en sí, están en este estado que muchas personas, bueno, ahorita mismo con la pandemia,
anhelan como volver a clases presenciales, hay otras que no. En lo personal a mí me agrada estar virtual, pero hay cosas que realmente la virtualidad tiene que cambiar sí o sí ahorita mismo. Pero si hablamos de esto, realmente esto no es un lugar para un estudiante aprender. Realmente no están las condiciones para que un estudiante eche ímpetu para su futuro. Entonces, cuando llegó la pandemia que expandió esta brecha de forma inmensa, aquí hay una persona que es neuropsicóloga, creo que se llamaba. Deme un segundo. Ajá, neuropsicóloga, sí era neuropsicóloga, Mercedes Saturno, que ella básicamente llegó a una conclusión gracias a su estudio, que ya antes de la pandemia no había más de 14.000 niños que dejan la escuela cada año, pero cuando ya llegó la pandemia las cosas fueron totalmente distintas. No sé si ustedes tienen hermanos pequeños y todo lo demás que estudian en colegios públicos, pero a mí me correspondió no trabajar, pero estar en cercanía con profesores de colegios públicos que para poder impartir sus clases era todo un caos, es todo un lío. Hay padres que no están interesados en el futuro de sus hijos, está la otra parte también, que los padres están preocupados y los niños pues no quieren estudiar. ¿Por qué será que no quieren estudiar? Bueno, hay muchas hipótesis sobre esa, pero para impartir sus clases son por WhatsApp o a veces están por canales televisivas, cierta hora se da este tema o esta materia para estos grados, así que uno tiene que estar pendiente de la televisión. Y hay otros que estudian por módulos, que básicamente te dan todos los libros con toda la información y el estudiante tiene que ser autodidacta, lo suficientemente autodidacta como para poder terminar con todas sus materias de forma satisfactoria. Y hay otros que ni aparecen, que no, básicamente la pandemia lo que hizo fue quitarle las alas y dejar de poder estudiar, aunque sea unos cuantos años más. Entonces, aquí les dejo a ustedes si quieren leer un poquito sobre básicamente el porcentaje de estudiantes que básicamente no aparecieron, que es bastante triste con toda esta situación. Entonces, vamos a hablar sobre las barreras de la educación actualmente. Si nosotros, actualmente es la pandemia, claro. Si actualmente hablamos sobre educación, hay tres variables que están en juego. Conexión humana. Entiendo de que a mí me gustaría que la educación revolucione con la tecnología, que vayan juntos, que vayan de la mano. Pero también no podemos olvidar la conexión humana, porque estamos enseñando en lo humano, no enseñando a una computadora. Entonces, también necesitamos una conexión humana en este lado. Digamos, si quieren estudiar música, creo que claramente queda la idea de que la música es algo que solamente los humanos se pueden percibir. Todos estos errores musicales solamente lo comete el humano y realmente es lo que le pone el ímpetu y un poco de alegría ya saben, al toque de instrumentos. Si hablamos también de lo que sea la virtualidad, la conexión digital, ay Dios mío, este es un tema, es un lío bastante. Bueno, creo que queda claro que si, digamos, profesor, se me cayó la conexión y no puede escuchar mi clase, o cuando inició la pandemia, muchos profesores proyectaban lo que ellos escribían en el pizarrón con la webcam, pero era la webcam de la laptop y eso se veía terrible, más que el internet del profesor no era tan buena, entonces la información no llegaba de forma cubana y era bastante ambigua. Así que muchos estudiantes, perdón, avancé, muchos estudiantes no lograron captar bien su materia que ellos pagaron. Así que, bueno, para la primera parte, para el primer semestre creo que sí pagamos. Entonces, como tercer punto, también hablamos de las herramientas. No todos los estudiantes tienen las herramientas necesarias para poder dar clases, sus clases virtuales. Bien, entonces, si hablamos de todas tres variables, ¿verdad? Es algo muy importante que tenemos que seguir hablando sobre unas propuestas que yo le tengo a ustedes, que a lo mejor me gustaría que se cumpliese. Suena muy ficticio, pero se puede lograr, estoy seguro. Quiero hablar de una propuesta que involucraría mucho dinero, pero estoy seguro que Panamá tiene el dinero para eso si no existiese tanta corrupción.
Quiero hablar de una propuesta que involucraría los actos de estas dos personas. Bueno, Elon Musk, creo que muchas personas lo conocen, y Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Vamos a hablar primero de Nayib Bukele. ¿Qué fue lo que él hizo para que a mí realmente me llame la atención lo que él hizo? Bien, lo que él hizo fue básicamente con todo lo que sería el ahorro del país. Él lo que sería fue financió un convenio con Microsoft para poder utilizar lo que sería el software de ellos con todo su paquete de Office. Y no recuerdo si fue con Hewlett Packard, que hizo también un convenio para que hicieran los laptops, donde básicamente son laptops reales. No estoy hablando de laptops con Intel Atom y esas cosas que básicamente no corren nada, sino que son realmente laptops que básicamente pueden soportar las tareas del día a día. Y a mí me gustaría que estas laptops vengan ya con los módulos del estudiante ya para estudiar y que estén ya instaladas en sí. Bien, si ustedes pueden ver a las derechas, no sé si esto es un modem USB, bueno, un modem estilo USB que ustedes conectan y ya tienen internet y todo lo demás. A mí me gustaría conocer si es eso, si no, entonces ustedes me avisan. Si no es eso, yo los estoy leyendo. Pero para mí, si es un modem USB, yo no quiero que sea eso. Vamos a ir un poco más extremo. Si hacemos un convenio con Elon Musk y utilizamos el Starlink que él futuramente sigue lanzando, o no sé, ya terminó de lanzar, donde básicamente va a proveer internet. Y entonces nosotros, pues, para aquellos lugares que no tienen ni señal, entonces nosotros podemos utilizar lo que sería es la parte satelital, que nosotros entonces teníamos lo que sería son conexiones a internet para solamente estas computadoras gracias a su MAC address. Entonces nosotros podemos utilizarla y así los estudiantes estarían conectados. Claro, bloqueando ciertos sitios por obvias razones, pero básicamente donde el estudiante pues, pueda utilizar su computadora y claramente, si ya completa su año de colegio, pues lo utiliza para educación mayor, que sea la universidad. Tenga la libertad de eso, no se le prohíba. Donde eso es de él, es de pertenencia. Y ya, sé que ya yo pensé que realmente iba a quedar corto de tiempo, pero la verdad fue justo tiempo. Esto fue la culminación de la primera hora que básicamente eh, bueno, es que realmente me pone un poquito triste que las laptops que ahorita mismo se utilicen sean para esto, Fernando. Me gustaría que fuera uno más actual, ¿sabes? Pero ya para finalizar esta primera hora de la educación, ya esto fue todo el contenido que ustedes espero que hayan adquirido y hayan analizado y espero que sea de su satisfacción. Tengo entendido que seguirán unos 10 minutos más de receso y después seguiremos con otros 50 minutos más 10 de receso y después la clausura. Así que yo realmente estoy satisfecho con todas las personas que se interesaron y espero que todas estas pequeñas variables y todas pequeñas informaciones vaya a ser, ¿cómo explicarme? Que lo tomen en consideración para entonces realizar sus debidas estrategias. Que no he finalizado, acuérdense en que yo voy a hablar sobre las estrategias que ustedes puedan utilizar. Claramente no voy a decir hagan esto, esto, esto y esto. Voy a hacer críticas y ustedes son los que van a interpretar y van entonces ustedes a confeccionar sus estrategias para entonces impresionar a los jurados. Yo estoy seguro que sí van a impresionar a los jurados. Entonces, ya, sin más preámbulos, ya nosotros podemos ir terminando aquí, cerrando acá. Me quedan faltando como un minuto, no sé cuántos segundos más. Así que ya nosotros podemos ir cerrando aquí esta sesión y entonces nos veríamos en la segunda sesión con los dos programas, que claro, que les mencioné a ustedes, que espero que les guste. Si no, entonces, bueno, me escriben que no les gustó y todo lo demás. Pero de lo contrario, espero que sea para su aprendizaje y consideración, porque yo sé que aquí hay personas que conocen más de programación que yo, estoy seguro que sí, obvio. Y entonces por eso estoy ansioso de que a lo mejor
los motive y ustedes logren alcanzar proyectos que a lo mejor yo no los haya tomado en consideración o no haya analizado y que ustedes sí. Entonces, realmente no soy jurado, claro que no, pero espero que ustedes logren todos este tipo de metas que a lo mejor yo no ni me he imaginado a lo mejor. Así que ya, listo, no quito más tiempo, que ya después acaba la sesión. Muchas gracias. Gracias, Sebastián, por tu intervención y a todos los participantes. Los esperamos a las 2:20 en la siguiente sala para continuar con la capacitación impartida por el joven Sebastián, el Sebastián Tuberquia, así se pronuncia, ¿correcto? Sí, sí, sí. Ok, bueno, gracias a todos por participar y que disfruten su receso de 10 minutos.